Violaciones a los derechos humanos es el informe que presenta el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, ante la Organización Mundial contra la Tortura, donde se habla específicamente de acciones en contra de de las personas que están cumpliendo una condena o una sentencia, como se le llame en términos jurídicos o legales, en los sistemas penitenciarios del país, pero también a nivel de las celdas preventivas que se mantienen a nivel de las delegaciones policiales, específicamente de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Está con nosotros el licenciado Alberto Rosales para hablar un poco sobre este informe que recién han publicado y donde se recoge prácticamente la memoria y testimonio de ciudadanos que han sufrido violación a sus derechos principalmente en Nicaragua, y hablamos en delegaciones departamentales donde muchos viven las condiciones de prácticamente falta de servicios como tales, agua o acceso a algunos derechos que tienen como ciudadanos. Está con nosotros Alberto, buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Manuel, y a todo el personal y colaboradores y a los televidentes de televisión del canal. Gracias por darnos este espacio aquí para dar a conocer un poco el trabajo cotidiano que nosotros desarrollamos en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. En ese sentido, pues nosotros recientemente acabamos de terminar la edición de esta memoria, digámoslo así, de situaciones violatorias a los derechos humanos en el tema de la tortura aquí en Nicaragua. Este informe ha sido desarrollado en conjunto con otras organizaciones, ¿verdad? Entre ellas la Red de Mujeres contra la Violencia, la CODENI, y se hizo de forma alternada con la Organización Mundial contra la Tortura. Este informe nosotros lo vamos a presentar en conjunto con la OMST al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y es interesante porque nosotros vamos a acuñar el tema en el Sistema Universal de Derechos Humanos, debido a que en la actualidad se tiene la percepción de que hablar de tortura en Nicaragua es una situación extrema, de que quedó en el pasado con algunos periodos. Hablamos en el caso específico de la dictadura somocista, donde se daban tratos crueles e inhumanos a las personas, donde se daba la tortura en Nicaragua, ¿verdad? Y hoy en día se tiene la percepción de que hablar de tortura de Nicaragua es hablar del pasado. Obviamente para ello hay que documentarse adecuadamente y de forma tal que existen instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que te dan a conocer este tipo de pautas, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, un caso concreto de la Convención Internacional contra la Tortura, penas crueles y tratos inhumanos, que recoge de alguna manera información importante sobre cómo se debe de evitar la tortura. Y hay casos concretos. Nosotros aquí recogemos entre los más graves, por ejemplo, estamos hablando de la tortura en Nueva Guinea, de una familia, que eran la mayoría primos, los hermanos y primos Delgadillo, quienes pues fueron encontrados, o más bien los acusaron de abigeato, ¿verdad? Y al momento de ser trasladados por la Policía Nacional en un operativo conjunto con el Ejército hacia la unidad policial, fueron torturados, fueron guindados de los testículos en una solera, ¿verdad? Y no estamos hablando de tiempos tan atrás, estamos hablando del año 2007. Después de eso fueron castigados dentro de las celdas ya una vez detenidos. Estamos hablando de situaciones como lo que sucedió en la Cruz del Río Grande en el año 2008, donde se dio la ejecución arbitraria de 3 campesinos por parte de agentes del Estado, en este caso del Ejército, en un supuesto combate que jamás existió, ¿verdad? Y recientemente, el año pasado, una situación similar que pues por estar próximo no está recogido acá, pero que es una situación parecida, y es la ejecución arbitraria de 2 campesinos en la comunidad del Venado, en Pantasmas y Notega, ¿verdad? Y otra serie de situaciones, pues como cuando por ejemplo las personas son detenidas y una vez ya reducidas, que ya están esposadas, ya están dentro
bajo el resguardo policial son golpeados. Eso constituye tortura, ¿verdad? Y hay dos mecanismos en los que opera la tortura. Pues uno es para la obtención de información, que esa es poco común en este contexto, y quizás por eso algunos agentes del Estado creen que la tortura en Nicaragua no existe. Y la otra es la forma de castigo, que es la que sí se está evidenciando últimamente y sobre todo en la actuación policial. Hay una campaña dentro de los funcionarios o oficiales de policía en querer castigar, ¿verdad?, a los delincuentes. En eso ha consistido el mayor cúmulo de denuncias que nosotros hemos recepcionado y que ha ido en incremento a partir del año 2011. Nosotros en el año 2011 nuestro informe lo cerramos con un incremento de denuncias en contra de la Policía Nacional, pero además de constatación de violaciones de derechos humanos. Y este año 2012 la situación fue muy similar, ¿verdad? Y pues nosotros hemos podido evidenciarlo. Incluso yo, por casualidades de la vida, este fin de semana pude observar cómo se dio la detención de un joven que supuestamente asaltó a una muchacha, ¿verdad? Y ya reducido, ya esposado, un oficial de policía le propina un golpe en la boca del estómago, y esto hace incluso que ocasiona que el joven hasta vomite, pues, de la magnitud del golpe. Y frente a mi reclamo, en primer lugar como ciudadano, porque es mi obligación como ciudadano, y en segundo lugar como activista de derechos humanos, pues lo que me encontré fue agresión verbal de parte de los agentes policiales que se encontraban en el lugar. Lamentable, pues, que la policía tenga este tipo de actuación, y lo peor, lo más lamentable es que no hay una manifiesta voluntad de cambio, pues, porque hablas con la policía, hablas con los mandos policiales, pues, y tratan de justificar la actuación policial. Metes la queja a Asuntos Internos trata de justificar la actuación policial, y de alguna manera pues eso ha desencantado a la gente. Aunque la acción de violencia por parte de agentes de policía, la misma institución como tal, desde Asuntos Internos, prohíbe este tipo de acciones o de actitudes de los agentes para cuando vayan a realizar una captura o una detención de un ciudadano como tal. Pero ¿cuál es la situación o la realidad a nivel de estos 2 departamentos o 3 departamentos que ustedes atienden? ¿Qué tanto ha cambiado el comportamiento o la conducta de los agentes de policía al momento de las detenciones, o cuál es la recurrencia de estos agentes, muchos de ellos? Ahorita, sobre todo al cierre del año pasado, ha habido un incremento de denuncias precisamente en ese contexto en el que se da la detención de una persona acusada o denunciada por, ¿verdad?, o en flagrante delito, ¿verdad? Y ya una vez reducido, o sea, ya lo tiene esposado, ya no tiene posibilidad alguna de que pueda representar un peligro para el propio agente y para terceras personas, es golpeado, ¿verdad? Esto está siendo una conducta cada vez más frecuente, especialmente en Estelí y Madrid. En el caso de Somoto es una situación muy preocupante. Sabemos de que ahí la situación es difícil porque hay presencia de grupos juveniles o pandillas, y la escala de violencia que generan este grupos juveniles, pues la verdad que es preocupante. Sin embargo, la respuesta policial pues también lo es, en la magnitud de que la misma Policía Nacional está respondiendo con violencia, ¿verdad? El año pasado, para el cierre, hubo 7 denuncias en un solo momento, que un personal del CENID está en Somoto en una actividad. La gente se da cuenta, pues, y es impresionante cómo llegó la población a poner denuncias en ese sentido, pues jóvenes de que forman parte de grupos juveniles y han estado, pues, de alguna manera envueltos en situaciones ilícitas. Sin embargo, la actuación policial pues también es muy preocupante. Recientemente, este año, nosotros arrancamos el año, la primera denuncia que tuvimos fue en contra de la Policía Nacional. Se trató de un joven que al momento de ser detenido aquí por las cercanías del Colegio de las Monjas, fue agredido físicamente por la Policía Nacional, ¿verdad? Incluso hasta perdió dientes, el ojo le andaba morado, andaba raspones, ¿verdad? Entonces es preocupante, pues, que la Policía Nacional esté actuando de esta forma. Y la otra situación que nosotros hemos venido documentando es la situación de los privados de libertad
ya dentro de los penitenciarios y de las celdas preventivas de la Policía Nacional. En el caso de las celdas preventivas de la policía hay hacinamiento, que es una de las situaciones más preocupantes. Las celdas tienen capacidad para 6 detenidos y te encontrás con 14, 15, hasta 20 detenidos en una misma celda que es para 6. Entonces vos te preguntás cómo se acomoda esta gente, dónde duermen, en qué condiciones. Los servicios higiénicos pues prácticamente son inexistentes, no hay digamos esa capacidad de poder tener mejores condiciones higiénicas. Y si bien es cierto, pues no estamos hablando de que lo vas a mandar a un centro de recreación o a un hotel, sino que es a un sistema penitenciario. Tenés que darle las condiciones mínimas para que al menos esa persona no viva en condiciones infrahumanas, pues que es lo que encontramos en el caso de las celdas preventivas. Aquí en Ocotal es una de las peores situaciones, pues, o sea, en monitoreos que nosotros hemos hecho, inspecciones a las celdas, es impresionante que vos pedís entrevistarte con un privado de libertad y sale de la celda donde se encuentra, en el caso de Ocotal, ¿verdad? Y vos le sentís impregnado en la piel, en la ropa, aquel olor a heces fecales, porque prácticamente conviven con las heces fecales. Entonces, el hecho de que una persona haya cometido un delito no significa de que lo vas a castigar sometiéndolo a este tipo de situaciones, porque para eso está el sistema de justicia. Y si el sistema de justicia no está preparado para ello, pues sencillamente no es culpa del delincuente. Se habla también de retardación de justicia, aunque el artículo 134 del Código Penal establece como 3 meses prácticamente para el periodo de una sentencia como tal. ¿Qué tanto se cumple a nivel de la región? ¿Qué es lo que ustedes han logrado identificar a nivel de justicia o acceso a la justicia en estos casos de personas que ya tienen una sentencia o que no tienen una sentencia firme en un periodo de 3 meses que prácticamente debían de tener? ¿Se da esto actualmente? En el caso de periodos de más de 3 meses con personas con medida cautelar prisión preventiva, porque eso hay que aclararlo, ¿no? Sí. Cuando hay prisión preventiva, es poco común porque ahí le queda la salida técnico-legal al defensor de alegar una detención ilegal, y efectivamente la hay, porque si después de 3 meses la persona continúa detenida, hay una detención ilegal. Entonces, a través de un habeas corpus, pues sencillamente el defensor técnico puede hacer uso de este mecanismo, ¿verdad? Y pues podría lograr la libertad de esta persona. Lo más preocupante está en los casos de quienes ya han sido encontrados culpables, sentenciados y condenados, pero especialmente en las situaciones que tienen que ver con crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico y ese tipo de acciones de índole, porque pues ahí es donde están la mayoría de los casos de personas de que ya han cumplido su sentencia, ¿verdad? Los judiciales ordenan la libertad, el alcaide del sistema penitenciario niega la libertad de esta persona, se tramita un habeas corpus por detención ilegal, y es interesante porque el Tribunal de Apelaciones le da lugar, y sin embargo el alcaide del sistema sigue en su negativa a pesar de que el juez ejecutor dice este hombre está en detención ilegal o esta mujer está en detención ilegal. ¿Pero cuál creen que sea la razón? ¿Han logrado ustedes presentarse con el Ministerio de Gobernación o la Dirección del Sistema Penitenciario, igual en este caso con la juez de vigilancia penitenciaria, para ver cuál es la realidad más a profundidad? ¿Por qué entonces hay una gran cantidad de personas detenidas todavía a nivel de penal cuando ya cumplieron una sentencia? Nosotros a nivel local, y hablo de mi persona, he intentado en varias ocasiones entrevistarme con el alcaide para abordar esta problemática, y pues la respuesta ha sido totalmente negativa. Pues inclusive el año antepasado, 2011, antes de que se diera el motín de febrero de 2012, yo pues, traté de tramitar varios casos, varias denuncias que habían, ¿verdad? Y llevaba un documento, una carta al alcaide del sistema pidiendo información al respecto, pues y es lamentable que el propio alcaide me dice, mira, te voy a recibir por educación, pues, y déjame la carta pues por educación, pero desde ya te digo que ni te la voy a responder, pues, ¿verdad? Entonces esa falta de voluntad expresa
de ver cuál es la problemática, identificarla y poder buscar mecanismos de solución, lo que hace pues es incrementar las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad. Hicimos un esfuerzo a nivel nacional de querer abordar la problemática con la ministra de Gobernación, ya que el sistema penitenciario y la misma Policía Nacional está supeditada a Gobernación. Pues dijimos, tal vez a nivel del Ministerio de Gobernación logramos algo, pues, y ahí la situación fue peor, pues, porque ni por educación, ni siquiera por educación, la ministra de Gobernación quiso recibir a la dirección ejecutiva del CENIT. La verdad que la mayoría de estos casos, como se encuentran relacionados a estas situaciones de crimen organizado, y nosotros recordamos algunas situaciones, y muy especial el caso de Chinandega, donde para un periodo vacacional de diciembre, unos abogados falsificaron documentos y se presentaron con una orden de libertad de unas personas acusadas y condenadas por narcotráfico, y esa orden de libertad era falsa, obviamente. Eso pues es la justificación que el Ministerio de Gobernación te da. Sin embargo, pues resulta de alguna manera inútil esta justificación, porque aquí nosotros tenemos casos donde el propio juez de ejecución de sentencia va donde el alcaide y le dice, mira, esta orden de libertad yo la firmé, este hombre ya cumplió sentencia, ya cumplió condena, ya no tiene por qué estar detenido, y aún así el alcaide, no, ya estoy esperando instrucciones de Managua. ¿Verdad? El mismo Tribunal de Apelaciones, yo tengo sentencia donde el mismo Tribunal de Apelaciones reconoce y dice que las autoridades del sistema penitenciario están desconociendo las órdenes judiciales, han multado con su salario al alcaide del sistema penitenciario, que es según como procede en la ley de amparo, ¿verdad? Sin embargo, pues el sistema de administración de justicia aquí en Nicaragua no ha podido dar ese salto que se necesita para que haya respeto a la institucionalidad. O sea, vos no ves un ministerio público acusando al alcaide del sistema penitenciario por desacato a la autoridad o por una detención ilegal. ¿Ya? Bueno, ya para ir concluyendo, Alberto, ¿ustedes tienen conocimiento como institución de derechos humanos de cuántos serían actualmente en el sistema penitenciario Puertas de la Esperanza de Estelí que ya tienen una sentencia cumplida o una condena prácticamente que cumplieron y que aún no han sido, y cuánto ha sido el periodo prácticamente de retraso en poder salir en libertad? Y lo otro es a nivel de la delegación policial de Estelí, ¿cómo han visto a raíz de que se ha rebasado un poco la capacidad de personas que pueden estar a lo interno de la celda? Nosotros como filial tenemos registrados 7 casos de personas que ya se encuentran con sentencia cumplida, con órdenes de libertad, y que el alcaide no ha procedido a la inmediata libertad de estas personas. Uno de los casos son de 2 privados de libertad. Las órdenes de libertad están desde agosto del año 2011. Estamos hablando de que ya prácticamente va casi sobre 2 años de estar en detención ilegal estas personas, ¿verdad? Los otros son de enero del año pasado y así sucesivamente. Estoy casi seguro de que hay más casos, ¿verdad? Estoy hablando de los que nosotros tenemos documentados, pero seguramente habrán algunos casos más que están en situación muy similar. Aquí pues yo creo que hay que buscar cómo presionar al sistema de administración de justicia para que logre dar ese salto, ¿verdad? En términos de administración de justicia, y podás en este caso llevar a un tribunal de justicia a un funcionario de Estado que ha violado los derechos humanos de los privados de libertad. Y en el caso de la Policía Nacional, en el último monitoreo que nosotros realizamos, contabilizamos un total de 118 personas privadas de libertad. La capacidad es para 45, estás hablando de más del 100% de su capacidad. Nos encontramos con celdas donde había casi 10 personas de más de su capacidad, y eso pues en ese momento incluso había un contagio de gripe de los privados de libertad, porque obviamente están en una situación en la que duermen prácticamente amotetados, como decimos popularmente, los servicios higiénicos son insuficientes. O sea, el mismo huequito donde hacen sus necesidades fisiológicas, el mismo huequito donde
cae el agua en la que se baña y entonces ahí hay un hedor constante. En ese momento la celda de los adolescentes pues era una de las más críticas porque había una obstrucción en la tubería de las aguas negras, ¿verdad? Y aquel hedor era, pues prácticamente lo podías percibir de largo, y entonces vos te puedes imaginar al momento de estar ingiriendo sus alimentos estos adolescentes con aquel hedor, pues con qué ganas podría comer una persona. Incluso habían oficiales de policía que que habían resultado enfermos de esta misma situación. Entonces estás hablando de que los mismos oficiales de policía resultan expuestos a este tipo de enfermedades, ¿verdad? Y obviamente esas malas condiciones van siendo un cúmulo de tensiones, que es por ejemplo lo que pasó en el sistema penitenciario en febrero del año pasado, pues, y resultó en una situación de amotinamiento en la que hubo todo un sistema activo para poder evitar la fuga de las personas. Eso puso en riesgo incluso, porque si se ha dado alguna fuga masiva, pues la misma persecución hubiera puesto en riesgo a terceras personas. Hubo personas lesionadas, el propio alcaide del sistema penitenciario estuvo retenido por los mismos privados de libertad, ¿verdad? Y pues todo un compromiso posterior al motín de mejorar las condiciones. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que las condiciones siguen iguales, incluso hasta peores, pues en algunas situaciones concretas. Bueno, nosotros queremos agradecer, Alberto, por tu participación aquí en la revista Nuevo Día, y pues decirles a nuestros amigos televidentes también que ustedes pueden tener información más sobre este informe en las oficinas del CENIT. Igual pues aparecen testimonios de familias o de personas que han sido víctimas de violación a derechos humanos desde los diferentes centros penales del país. Así que nosotros vamos a una pausa, enseguida regresamos con más en su revista Nuevo Día.